Hola a todos y bienvenidos a un número más de Unique, un espacio de conversaciones sobre la incertidumbre, el cambio, las oportunidades, con personas que han tenido un impacto relevante y positivo con su esfuerzo, su talento y, sobre todo, siendo únicas. Hoy tenemos a alguien especial, a una mujer periodista que dice que cuando entra en los platós no tiene amigos. Yo espero que eso hoy cambie un poco y que además, cambiando las normas, me gustaría que ella fuese la que se presentara. Eso sí, en 59 segundos. Hola Ana, bienvenida. Hola, Calde. La verdad es que en 59 segundos casi te diría que me sobran, ¿eh? Te diría que soy madre, periodista y desde hace un tiempo empresaria y que todas esas tres cosas están bastante mezcladas en mi vida y creo que unas y otras hacen que sea mejor en las demás, ¿no? Y luego aquí en Unique siempre empezamos de la misma o con la misma pregunta. En Unique pensamos que todo el mundo es único. Entonces esa es mi primera pregunta. Me gustaría saber, ¿te consideras única? Pues mira, el otro día escuché una conferencia muy guay del presidente de Telefónica de Payete, que en la graduación de unos universitarios con una especie de fórmula estadística y de probabilidades les decía que eran únicos, ¿no? Eran únicos porque el hecho de que sus padres nacieran y se conocieran, decidieran tener hijos, que esos hijos avanzaran en el proceso formativo, llegaran a la universidad, consiguieran terminar el ciclo formativo, los convertía también en seres únicos. Y desde ese punto de vista yo creo que todos somos únicos, ¿no? Luego, por tu forma de ser, por donde has pasado, por esa presión, esa responsabilidad, ser el ejemplo de muchas mujeres, ¿cómo llevas o cómo ha ido cambiando durante tu carrera pues, bueno, esa sensación de tener a tanta gente mirándote para bien, para mal, para todo? O sea, al final, digamos, en mi vida ha sido diferente, he sido con el deporte, pero es una presión que tienes que llevar todos los días. ¿Cómo lo llevas? Bueno, no, yo soy, siempre digo, como una talla XXS en el sentido ese de la responsabilidad, que la tengo, pero yo creo que hay muchas mujeres que han sido para mí muy inspiradoras, empezando por mi propia madre, ¿no? A mí siempre me gusta contar que ella también es única porque es una mujer que no pudo estudiar. Con 12 años se tuvo que venir a Madrid desde Castilla-La Mancha a limpiar casas y podría perfectamente conectarse, no por la pandemia, sino ya desde mucho antes, a través de Skype para hablar con sus nietos. Es una generación que yo creo que a nosotras, las mujeres, ellas nos han dado mucho y no han tenido oportunidades de formación, ¿no? Entonces, bueno, para mí sí que es una responsabilidad haber conseguido tener una carrera profesional, acabar la carrera universitaria y llegar donde estoy, pero más que la responsabilidad, sí que me gusta también la ejemplaridad. Es decir, te han legado una cosa tan importante como es tener estudios, ¿no? En mi familia eso está muy valorado. Luego tú tienes que estar a la altura de todo lo que te han dado y devolvérselo un poco a la sociedad, porque también es un poco la obsesión que yo tengo como madre, te diría, por mis hijos, pero con el resto también. Luego quería tocar un poco todo el tema de, ¿no? Son ya 25 años de profesional en diferentes, ¿no? Periódicos, televisiones, radios. Ha ido cambiando mucho en los últimos años, sobre todo quizá mucho más rápido, ¿no? En los últimos, desde el 2002 con LinkedIn o Facebook en el 2004. Y podíamos ir año a año, ¿no? Nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, nuevas formas de comunicar, nuevas formas de ver las cosas o de leer noticias. No sé si te lo imaginabas cuando empezaste y cómo te has ido adaptando a todos estos cambios, porque al final ya no vale lo que se hacía o sí vale, pero de forma diferente lo que se hacía hace muchos años, ¿no? Bueno, no me lo imaginaba, ni mucho menos. Creo que una de las cosas más importantes que me están pasando y que me están permitiendo aprender mucho es estar obsesionado con la innovación. De ahí nace el proyecto Neutral, la empresa que hemos creado, porque la innovación en el periodismo también es necesaria, ¿no? Como tú dices al principio, pues existían la radio, los periódicos y la televisión, y ahora todo es un medio por el que transmitir. No todo es un medio de comunicación, pero sí es un formato, un lugar en el que tú puedes tener un altavoz. Y de ahí nacía nuestro interés, ¿no? Queremos estar donde esté la gente. En Neutral queremos informar y dar información verificada en cualquier soporte en el que la gente se esté moviendo. De broma siempre decimos, como unos amigos argentinos, que si la gente volviera a escribir cartas, cosa que ya no ocurre, nosotros también escribiríamos cartas para informar. Afortunadamente la tecnología nos lo ha facilitado, pero yo creo que hay un cambio tan brutal
del que todavía nos queda mucho por ver y que probablemente estamos, como dice Segarra aquí también, en una transición en la que todo el tema de los datos se tiene que asentar, y a mí me gusta pensar que ahora vamos a ir a la época de los valores, donde los datos con los valores tienen que encontrar un equilibrio para que esta sociedad esté mucho mejor informada, por ejemplo, pero que también tenga el foco en la ética, en la honestidad y los demás valores. Y no, bueno, acabas de comentar justo algo que quería comentar, y es eso, que al final ahora enviamos el mensaje de muchas formas o lo recibimos también de formas diferentes. Y ahora hay mucha información ahí fuera, pero al final el periodismo ahora tiene un papel más importante, si cabe, ¿no? En el tema en el rigor, en la veracidad, en esa desinformación. Al final todo lo que lees en redes sociales no vale, o cómo lo lees, o quién lo pone, o cómo lo pone. Entonces, ¿cómo sois capaces, ¿no? Bueno, pues de hacer entender a la gente, o cómo enviar ese mensaje para que la gente entienda, bueno, que no todo lo que lees es verdad? Y eso con la pandemia además se ha, iba a decirte, duplicado, ¿no? Mucho más. Para que te hagas una idea, a mí que me gusta, a pesar de ser periodista, los números, tenemos un servicio de WhatsApp en Neutral para que la gente nos envíe dudas que tienen sobre informaciones, como tú dices, que pueden ser ciertas o no. Se multiplicó por 16 en los momentos más altos de la pandemia el número de solicitudes. Bueno, tuvimos que rehacer el equipo entero para centrarnos solo en esas dudas. Pero en un momento en el que hay tantas dudas, hay tanto cuestionamiento, se impone más que nunca la información y la transparencia. Cuando nosotros decimos que verificamos algo, si es falso o es verdadero, solo puede ser algo que demuestres con números. Las opiniones no son verificables, tú puedes pensar algo y yo lo contrario, pero eso no es verificable. Y es muy importante además que la gente sepa cuál es el método y cuáles son las fuentes para que nos puedan verificar también a nosotros. Es la única manera, pensamos, de restablecer la confianza en un sistema que se está tambaleando en todo el mundo. No es un caso español, tú sabes que también ha ocurrido en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y que requiere mucho del interés de los periodistas por creérnoslo, ¿no? Los equipos de verificación como el que tenemos en Neutral existen en otros países del mundo, el Washington Post lo tiene, hay otros medios muy importantes que también los tienen dentro, y que cada vez se está extendiendo más porque realmente hay un problema de credibilidad que probablemente nos hemos ganado con el tiempo en países como el nuestro y muchos otros. Ana, cuéntame un poco, has comentado Washington Post, el tema de los pinochos. Estoy mucha curiosidad, ¿por qué digamos, empieza a gustarte esto, o pones más interés en todo este tema del fact-checking, del fake news, el viaje a Washington a conocer a los pinochos? ¿Nos explicas por qué tu interés y cómo empieza todo? Pues todo empieza con un golpe en la vida, ¿no? Cuando yo salgo de Televisión Española, ese verano tengo la oportunidad, a pesar del disgusto, de ir a Estados Unidos, ¿no? Tengo un amigo allí que me da la posibilidad de estar en su casa, y empiezo a recorrer algunos medios de comunicación. Y ese verano estoy fascinada porque allí hacen el fact-checking, cosa que aquí no se hacía, y yo no paraba de pensar. Un político, aquel verano le daban mucho a un político republicano, al número 2 del cabeza de cartel, y lo hacían todos los medios indistintamente, más allá de sus propias ideologías. Entonces yo volví pensando, ¿cómo es posible que en España esto no se haga, ¿no? Empecé a intentar entender cómo lo hacían varios medios de comunicación, CNN porque era televisión, pero encontré que en el Washington Post el tema de falso y verdadero lo hacían con pinochos. Depende de la cantidad de mentiras, imagínate en algunas épocas no muy lejanas la cantidad de pinochos que le ponían a los presidentes, ¿no? Pero se lo hacen a todos. Obama tiene pinochos, Biden tiene pinochos, por supuesto Trump, que batió todos los récords también. Llegamos a España, al comentarlo con un equipo más cercano que yo tenía de periodistas, dijimos hay que hacer algo, ¿no? Y es el equipo pionero, el de Neutral, que entonces era el objetivo, en traer la verificación a España, que ahora, como digo, hay en muchos otros lugares de España, pero que empezamos, y recuerdo que mucha gente nos decía, ¿quiénes sois vosotros para decidir lo que es verdad o mentira? Nosotros no lo decidimos, nosotros establecemos unos criterios y además nos auditan desde fuera auditores independientes para saber si estamos haciendo un trabajo profesional o no, que eso es poco común también en los medios españoles, ¿no? Tener que pasar un examen para ver si haces bien o no tu trabajo. Y luego ya llegó la primera ola del tsunami, que fue el Brexit y Estados Unidos, y la tercera grande ya, que fue la pandemia, en la que realmente hemos tenido muchísimo más trabajo por la pandemia de bulos, no solo la del coronavirus. ¿Os puede ayudar, y por conectar un poquito con tecnología o seguir, el tema de inteligencia artificial, de learning, de todas las cosas que están avanzando? ¿Os ayuda para poder, o esta tecnología disruptiva puede ayudar para que sea más fácil, digamos, el verificar ese tipo de cosas? ¿Lo utilizáis mucho? ¿Tiras mucho de hemeroteca también? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué es lo que más os ayuda para poder hacerlo, digamos? Pues antes me preguntaba si yo era única, creo que no.
creo que es único el caso de Neutral, ¿no? Porque nos gusta decir que es una empresa con personas centauros, ¿no? Mitad periodistas, mitad ingenieros. Tenemos un equipo dentro que facilita esa diversidad dentro y que nos han enseñado mucho a que la inteligencia artificial y la tecnología es un aliado. Los bulos se distribuyen a una velocidad increíble. Esto es como el dopaje en el deporte. Tienes que ir a la misma velocidad intentándolo detectar, pero siempre hay alguien que va un poco más rápido, ¿no? La tecnología es el principal aliado. Para que te hagas una idea, la inteligencia artificial nos permite la automatización del fact-checking. Gracias a toda la base de datos que el equipo de Neutral tiene, es capaz de detectar a través de chatbots o de la propia base de datos, capaz de detectar y de responder mucho más rápido, ¿no? Incluso estamos elaborando ahora un algoritmo que permite la identificación de frases potencialmente verificables, que nos ayuda a los periodistas a ir un poco más rápido, porque es verdad que si no le dedicamos muchas horas a la escucha, los políticos hablan mucho, y entonces tenemos que ir diseccionando cada una de sus palabras, y eso la tecnología nos lo ha facilitado mucho, aunque todavía te digo que estamos en un proceso muy incipiente, ¿no? Cuando hace poco escuchaba que la innovación es, cuando preguntan qué es la innovación, es cruzar un puente que todavía no existe. Se está construyendo, ¿no? Y creo que en este caso concreto, en el de la verificación y la mezcla con la tecnología, estamos en ese proceso muy incipiente, pero que es súper interesante, por lo menos para mí, que sé muy poco y que me permite mucho aprender. Y todo esto con un ciudadano que cada vez exige más o que quiere más transparencia, ¿no? Temas políticos, temas económicos, sobre todo, que quizás sean los que más nos llaman la atención en muchos. ¿Hace vuestro trabajo o el trabajo del periodista más difícil o más fácil? No sé si te pasa a ti en el básquet, pero es que yo creo que es muy bueno que nos exijan. No sé, claro, tú estás en la élite, ¿no? Lo has estado e incluso yo considero que todavía lo estás. Y eso te exige un nivel muchísimo más alto que alguien que quizá no considere que está tan arriba, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno. Por ejemplo, las redes sociales, cuando tú estás en directo, si ahora la gente tiene la oportunidad de comentar esta entrevista, puede decirte o señalarte fallos que estemos cometiendo, ¿no? Y a mí eso me ayuda a ser mejor periodista. No hablo, por supuesto, de los insultos ni de las amenazas y estas basuras que también hay, me refiero a cuando te equivocas, porque me ha pasado en directo, en televisión, que me he equivocado y la gente te dice, oye, has dicho mal esto o este dato estaba mal, y puedes corregir en directo. Y a mí eso me parece que está muy bien. De la misma manera que los periodistas nos ponemos para bien, muy estupendos, exigiendo a los poderes ciertas cosas, nosotros tenemos que estar sometidos también a ese control ciudadano, a través de la transparencia, por ejemplo, a través de explicar nuestros métodos, cuáles son nuestras fuentes a la hora de hacer verificaciones. Creo que es muy bueno. Y siempre he pensado que los periodistas y los políticos, cuando nos dirigimos al público, siempre pensamos que son al menos, si no más, inteligentes que nosotros. Porque lo contrario produce sociedades, yo creo, con una distorsión que no llevan a nada bueno. Pero bueno, esa es mi opinión. Algo que me interesa muchísimo, y lo intento preguntar a todo el mundo, es que al final es un poco la gestión de equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, empezaste con alguien que creo que es especial y que siempre lo tienes como alguien de referencia, que fue Iñaki Gabilondo. Muchas horas, organización, control, exigencia. La gestión de equipo no es fácil, ¿no? No tienes que ser, hay muchas formas de ser líder, ¿no? Y no sé si todo esto, ¿cómo lo manejas? Y luego no sé si todo esto tiene que ver con que, no sé si en el trabajo o solo en casa, Merkel sea algo como o un personaje que me fascina. Que te fascina. Pues mira, fíjate, mientras me lo estabas diciendo estaba pensando, voy a buscar un personaje del mundo del básquet porque en el fondo crear una empresa y llevar un equipo es ser un entrenador, ¿no? Te diría que es más importante el papel del entrenador que el del presidente, y estaba pensando en Phil Jackson. Pero claro, es verdad que choca mucho con esto de Merkel, que me gusta a mí decir que soy. Esa combinación para mí sería perfecta. Es verdad que como madre y como trabajadora y como empleada y como empresaria soy muy Merkel. Intento ser muy disciplinada, intento que la obsesión por el trabajo se traduzca en algo bueno y que eso sea también en el resto del equipo. Es verdad que en el caso de Neutral manejamos una empresa muy diversa en la que tenemos gente desde 19 años hasta 65, y eso creo que le da un nutriente muy bueno, ¿no? a nuestro trabajo. Pero también el factor humano, que te voy a contar, es difícil de manejar, ¿no? Pensaba en Phil Jackson, en esa otra parte de intentar entender siempre y de intentar comprender cuál es el proceso vital de una persona, pero a cambio yo necesito esa mujer también dura y fuerte que no deja que te desvíes demasiado para que no te despistes. Bueno, la combinación de ambas cosas, que es un poco Frankenstein, es a lo que a mí me gustaría aspirar, pero no me sale siempre, claro. No, y el otro día comentaba Tony un poco que el rumbo, ¿no? Yo creo que era muy importante saber, bueno, dónde queremos llegar, cómo lo comunicas a tu equipo, ¿no? Cómo gestionas. No todo el mundo tiene el mismo rol, pero todo el mundo tiene un rol que es importante para que funcione. Total. Hemos comentado muchas veces, ¿no? Al final no gana uno solo,
y necesitamos de todo el mundo para conseguir los objetivos, ¿no? El otro día lo escuchaba también en un podcast y hablaban de lo mismo, ¿no? Al final, da igual casi el sector en el que estés. Esa gestión de equipo es la que hace que todo, que sea un éxito, que sea un fracaso, que te quedes corto y que tu equipo esté contigo o no en los momentos, porque va a haber altibajos en todos los momentos, ¿no? Y era muy, muy importante. Pero he tocado el tema de podcast. ¿Crees que es algo que es, bueno, que es inevitable? Creo que es algo que está creciendo cada vez más, creo que es algo en el que, bueno, cada uno nos encontramos más o menos cómodos. ¿Cómo ves ese cambio con el podcast? ¿Cree que puede perjudicar a la radio? ¿Cree que pueden coexistir? ¿Crees que la radio está cambiando para adaptarse a esta nueva generación, digamos, o de contenido, en este caso de audio? Son perfectamente compatibles. Este debate es como cíclico, ¿no? En la historia de los tiempos, cada vez que aparece un formato nuevo parece que va a acabar con el anterior. Nos está pasando con Twitch ahora, ¿no? Que de repente Twitch es una plataforma maravillosa que nos permite una comunicación amplísima y que nos ha ofrecido personajes tan maravillosos como Ibai o como el propio nanísimo de Neutral, Emilio, pero yo creo que es compatible, ¿no? El podcast lleva siendo durante años, tú lo sabrás, el producto del año en Estados Unidos, y yo siempre pensaba, aquí va a terminar llegando. Llegan las cosas un poco más tardes y yo creo que ya está aquí, sobre todo porque los millennials están muy acostumbrados a consumir ese tipo de formatos. Nosotros estamos haciendo ahora uno, por ejemplo, que es un informativo diario de 10 minutos monográfico en el que te explican qué es el Tribunal Constitucional, de lo que todo el mundo habla, pero que quizá tú no tienes toda la información que necesitas, y te permite, cuando luego te vayas a tomar una cerveza, saber de lo que estás hablando, ¿no? Y eso en formato podcast creo que es muy útil, y además creo que ha llegado para quedarse, o sea que es algo muy, muy bueno. Yo lo veo, para mí es verdad que te da algo que igual la radio a veces cuesta más, ¿no? Y el sentido de decir, solo tengo este tiempo y me apetece escuchar esto, por lo que dices, porque quiero aprender o porque quiero relajarme o porque me interesa o porque me hace desconectar del día a día, ¿no? De mi familia, de lo que sea, ¿no? En muchos momentos. Y porque eliges el momento en el que lo quieres escuchar, que como es un consumo elegido, la radio lo que te da es una inmediatez, y si ocurre algo, pues prefieres siempre la radio o la televisión, ¿no? Pero es verdad que aquí te permite elegir el momento y el tema de una manera tan personalizada que es increíble, ¿no? A la carta. No tienes esa sensación de ya me lo he perdido, ¿no? O ha pasado, Exacto. o no lo he podido escuchar, o un programa que me interesa. Yo creo que eso es interesante. Yo en mi caso soy bastante celoso con el tema familiar. Voy a hacer aquí un cambio y yo creo que en tu caso es igual, ¿no? Pero sí que tengo curiosidad de, sois dos personas, ¿cómo sois capaces de gestionar ese día a día, ¿no? Porque, por supuesto, informados estáis. O sea, eso no tengo ninguna duda de que la información no falta, pero ¿cómo gestionáis esa rutina con dos personas, bueno, tan activas como sois vosotros? Y, bueno, pues hacemos lo que podemos, la verdad. Sobre todo eso creo que sería una buena pregunta a futuro para nuestros hijos. Nuestra casa es más una redacción, te diría, una mezcla de redacción y casa, ¿no? Ya lo era antes de la pandemia y ahora lo es mucho más. Bueno, hemos tenido momentos de todo. Hemos tenido momentos de competir desde distintas cadenas e incluso levantarnos invitados y ocultarnos invitados para que el otro no nos lo levantara, un poco la guerra de los rows. Luego hemos coincidido en una cadena y ahora, de hecho, trabajamos en la misma, pero es verdad que yo he iniciado ese camino más de empresa. Y creo que somos complementarios. Siempre lo digo, ¿no? Porque hay cuando una mujer emprende, siempre piensa, vaya sorpresa, que hay un hombre ayudándola. Y en este caso la empresa la he montado yo, soy la única accionista, y es verdad que tenemos una vida en común en la que nos complementamos y nos consultamos cosas como es normal, como si él me pregunta a mí y yo a él, ¿no? Pero a mí sí que me gusta diferenciar los caminos, porque creo que siempre a nosotras se nos añade, ¿no? Esa parte como de necesitas, que obviamente todos los seres humanos lo necesitan, pero a mí me gusta diferenciarlo. Y ya te digo que la otra pregunta tiene más que ver con nuestros hijos, que a futuro ya te diré si han sobrevivido a esta vida tan intensa que les damos. Y ese ferry pastor es la forma también que cuando salís, digamos, del trabajo, ¿es ferry pastor también en casa? Sí, ¿O sí, vais a Ana? No, totalmente. Yo, de hecho, en el teléfono lo tengo guardado como Ferreras, no lo tengo guardado, no sé, hay gente que se pone incluso motes cariñosos, pero no, yo lo tengo de siempre guardado como Ferreras, y sí, le llamo Ferry y ya está. Si me enfado mucho le llamo Ferreras, y si no, pues le llamo Ferry, pero sí. Y bueno, también es una manera
ya lo hacíamos antes porque cuando estás trabajando y tú decías, yo cuando entro en un plató no tengo amigos, y en este caso es lo mismo, fíjate, he llegado a competir con él, pero yo creo que es bueno diferenciarlo también, a pesar de que la gente sabe y no es nada malo y no hay que ocultarlo que somos pareja, creo que es bueno diferenciarlo, y cuando hacemos especiales hay veces que el cabeza de cartel es él y el resto hacemos para él el especial, y a veces ha ocurrido lo contrario, a mí me toca hacer un especial en el que él no es el director, ¿no? Y eso también me gusta. Si tu hijo Simón te dijera que quiere ser periodista, ¿qué le dirías? Bueno, tiene muchas habilidades para los números, para los idiomas, habla muy bien chino, no sé, es un crack. Bueno, le diría que tiene que ser lo que le guste ser, ¿no? Es verdad que intentaría seguramente por los apellidos que lleva que se aleje, pero al final creo que nosotros le dedicamos muchas horas y ellos lo ven en casa, entonces creo que tiene que ser lo que quiera. Mucho me parece a mí que se va a acercar más a tu mundo, y no lo digo por el talento del baloncesto, que le gusta mucho y lo practica, sino porque él es una mezcla de datos, es como un pequeño computador de datos, te puede contar cómo es la selección de Nigeria, de básquet, de fútbol, en fin, es increíble. Creo que se va a acercar más por ahí. No, yo, digamos, tengo Aunque le queda muchísimo porque es muy pequeño. Tengo mis tres hijos, y todo el mundo también cuando me hacen esa pregunta, ¿qué les dirías? Y digo, pero mira, soy el primero que no les puedo tampoco decir demasiadas cosas. Al final cada uno tiene que elegir su camino, ¿no? Pero sí que es cierto que es muchas veces complicado, ¿no? Porque ellos tienen esa sensación de quién es tu padre, en este caso quién es tu madre, y cómo les das a entender que, oye, pero que no es obligatorio que tienes que hacer baloncesto. O sea, todo el mundo la pregunta es, ¿no? En mi caso es, ¿pero juegan a baloncesto? Bueno, pues uno juega, el otro no, el otro hace otro tipo de cosas, y siempre que es verdad que igual les añadimos una presión un poquito extra, ¿no? Por ser alguien conocido en este caso, ¿no? Por eso... A mí lo que más probablemente, ¿no? Cuando hablamos de los seres humanos únicos, en mis hijos, tanto en la mayor como en él, me interesa mucho, o sea, esto es prueba-error, es como todo en la vida, ¿no? Lo que pasa es que es una materia tan delicada, por eso creo que es muy importante la labor de los profesores y de los maestros y las maestras, que poco se valora, que les damos lo más importante de nuestras vidas, ¿no? Y como padres y como madres nos pasa un poco lo mismo, y sí me interesa mucho cómo está impactando todo lo que tú les vas enseñando, ¿no? Y en qué se están convirtiendo. Entonces, la capacidad de esfuerzo, bueno, asumir la frustración de que la vida a veces te pega golpes y te tienes que caer y te tienes que levantar, que no tienes todo, no hay que dar todo por hecho en la vida, porque eres un ser privilegiado ahora, pero a lo mejor en el futuro no. Y sobre todo es eso, para mí es muy importante la capacidad de esfuerzo. Como buena madre Merkel, tonterías las justas, ¿no? No, totalmente, y creo que al final es el único secreto, ¿no? Sí. Que al final es lo que intentas un poco dar a todo el mundo, ¿no? Que no se llega porque sí, sino que hay un trabajo de muchos años y de muchas cosas que tienes que sacrificar, y muchas veces es familiares, muchas veces es de lo que sea para llegar a lo que te propongas, que se puede conseguir, pero que no es nada que sea, ese camino no es para nada fácil, ¿no? Te habrán dicho a ti, supongo, muchas veces cuando estás jugando en la NBA y cada semana y cada día prácticamente estás fuera y te han echado de menos, y bueno, pues tendrán esa sensación de mezcla, ¿no? Decir, jo, mi padre, fíjate quién es, pero a la vez mi padre no está aquí, ¿no? Y eso yo creo que los niños que viven esas situaciones pues tienen que aprender a valorar y a asumir la situación que hay, que encima es que son unos privilegiados, ¿no? Me gustaría ahora preguntarte algo. ¿Qué momento recuerdas que no olvidarás nunca? No sé, yo recuerdo uno que para mí fue algo impresionante, y no sé, que es el tema de cuando estuviste con la entrevista en Irán, con el velo y todo lo que pasó, ¿no? Y para mí, bueno, fue algo que era importante, era algo que podía cambiar muchas cosas, o que cambió muchas cosas. No sé si para ti ese momento te hizo cambiar la forma de ver las cosas o no, qué representó para ti, o cuál fue tu momento que siempre recordarás. Pues tengo tanta suerte que creo que me cuesta elegir uno, ¿no? Profesionalmente tengo muchos recuerdos, porque es que he tenido muchísima suerte, la verdad. Nunca pensé que iba a hacer las cosas que hago. Desde luego el momento Ahmadinejad con el velo, bueno, fue importante. Yo no fui muy consciente en ese momento, pero luego me pasaron un par de cosas curiosas con dos mujeres iraníes un tiempo después, que no tienen la suerte que tengo yo de vivir en un país libre en el que me puedo comportar como considere. Pero he tenido muchos momentos, la verdad, y entrevistas más bueno, Malala, he podido entrevistar, bueno, a gente como Rafa Nadal, como a ti, como a otra gente, ¿no? Y ser periodista te da la posibilidad todo el rato de querer seguir aprendiendo, y todo el rato seguir conociendo gente muy interesante. Y luego, pues, el momento de pensar si Neutral debía aparecer o no en mi vida, firmé además el día
del cumpleaños de mi hijo pequeño, y para mí ese fue un día como muy importante en el que de repente vi claro que tenía que aportar algo más aparte de hacer las entrevistas. Siempre he pensado que mi mayor talento, por supuesto, no es hacer entrevistas ni hacer preguntas, es encontrar talento. Y creo que eso se ha plasmado de una manera muy clara en Neutral, que es de algo de lo que, como ves, pues me siento muy orgullosa de tener esas casi 80 personas trabajando, contribuyendo también un poco, ¿no?, a la economía del país. Y con Neutral, o tú individualmente, ¿cuál es la noticia que te gustaría dar? ¿Qué noticia te encantaría poder dar? Pues mira, di una que soñé muchos años con poder darla, fue el fin de ETA. Estaba en Televisión Española y pude entrevistar y tuve que contener la emoción porque la otra persona casi no pudo hacerlo, a Antonio Basagoiti, líder del PP de Euskadi, y a Eduardo Madina, y ellos durante muchos años fueron objetivo de ETA. Eduardo Madina, de hecho, sufrió un atentado. Y el fin de ETA, que parece que se nos ha olvidado, es algo que hizo tanto daño a nuestro país y muchas víctimas todavía lo sufren. Me pareció una de las noticias más importantes que he podido contar en mi vida. Pero claramente en este momento en el que estamos el miedo se ha ido, se acabó de verdad la pandemia. Creo que a mí este miedo que tenemos todos continuamente me inquieta, porque el miedo suele generar monstruos y en las sociedades provoca, lo que decía antes, ¿no?, distorsiones. Ojalá podamos contar que de verdad ha ocurrido. La ciencia ya ha hecho gran parte con esa vacuna tan rápida. A ver si el resto también sabemos estar a la altura. Pues me encantaría. Me quedan dos cosas para terminar. Como sabes, siempre preguntamos a los invitados que nos hagan una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Y tenemos una pregunta que nos hizo el chef José Andrés. Wow. ¿Vale? Y preguntaba, a la próxima invitada me gustaría que le preguntáis que si no fueras tú, ¿quién te hubiera gustado ser? Lo dejó así. Uf, qué difícil. Pues no lo sé, la verdad. ¿Cómo me gusta cuando me dejas sin respuesta? Esto siempre me pasa al contrario. No me importaría haber sido José Andrés, la verdad, porque creo que él, además de su faceta puramente profesional y creativa, ha generado una ola, ¿no?, de empatía y de esfuerzo por entender que hay otra gente que no tiene tantos privilegios, que me gusta mucho, pero no podría elegir nadie así. Es que se me ocurren personajes históricos, pero tampoco me parece, como no hay nadie perfecto ni nadie, mucha gente inspiradora. Bueno, me gustaría, cuando acabe mi vida, me gustaría mirar hacia atrás y poderme sentir orgullosa de mis errores y mis aciertos. Con eso yo creo que me valdría. Yo, por supuesto, yo creo que ese es un poco el objetivo que todos deberíamos de tener, ¿no? Porque eso quiere decir que se han hecho las cosas bien, que has tenido respeto por todo el mundo, que has trabajado, que has ayudado, que has colaborado en que tengamos una sociedad mucho mejor. Yo creo que es lo que estáis haciendo con muchas cosas. Y ahora te queda poner en compromiso a nuestro siguiente invitado. Entonces, que no sé quién es. Que no sabes quién es. Entonces ahora ¿qué pregunta le dejas a ese siguiente invitado que estará sentado ahí? Como no sé quién es ni sé la edad, ¿qué le dirías al niño o niña de 10 años que en algún momento fuiste, sobre lo que le puede llegar a ocurrir en la vida? Depende a lo que te hayas dedicado. Perfecto, pues ahí lo dejamos. Ana, ha sido un placer. Tengo que reconocer que esa entrevista, aunque yo estaba esta vez sentado en este lado, he estado bastante más nervioso que cuando ha sido al revés, pero ha sido un placer, me ha encantado, he disfrutado muchísimo, creo que hemos aprendido mucho, creo que has mandado unos mensajes súper importantes, sobre todo en la sociedad en la que estamos, y que sigas siendo el ejemplo, pues, de muchas personas, de muchas mujeres que quieran ser como tú o que quieran llegar a ser tan importantes en España, en el periodismo y en toda esta carrera que has hecho. Así que muchísimas gracias. Gracias. Unique es un espacio que pretende descubrir con personas únicas pensamientos y reflexiones singulares con el objetivo de inspirar. Descubre cada mes los personajes inspiradores con los que conversaré. Únete a nuestras conversaciones en las redes sociales o en nuestra página web unique.singular.media.